Maravillosa gente buena, saludos, bienvenidos a este nuevo segmento del canal. Como sabes, todos los domingos recibes un video de todos los lugares que visito a nivel mundial, todas esas maravillosas culturas, países, tradiciones, comidas y entre muchas cosas más. Pero el video que tú recibes todos los domingos es un video enfocado al documental turístico. He decidido incluir un video todos los miércoles donde te voy a hablar de ese storytelling detrás de cámaras. Muchas cosas buenas que sucedieron, muchas cosas no tan buenas que sucedieron, emergencias y consejos y tips que tú necesitas realmente para visitar estos lugares. Esto es un segmento que va a estar saliendo todos los miércoles, espero que lo disfrutes. Es la parte informal de los viajes, pero la parte importante, porque el video que recibes en el domingo es la parte turística, el qué hacer, a dónde ir. Aquí en este segmento te voy a dar todos los consejos mínimos que necesitas y esas claves y esos tips de seguridad que son muy importantes. Comenzamos esta primera semana en orden cronológico con la ciudad de Medellín, Colombia. Medellín, Colombia es una ciudad que en los últimos años ha sonado muchísimo en cuanto a que tiene muchos beneficios, que es económica, que la salud es muy barata, que las medicinas son muy baratas, que las chicas son muy bonitas, que el acento paisa. Y esto ha hecho de que Medellín se convierta en un sitio muy turístico, donde vienen miles, y me atrevo a decir que millones de personas, especialmente en Estados Unidos, de otros países de Latinoamérica, a visitar Medellín. Es muy bien cierto que es un país muy bonito, es un país encantador. Colombia es maravilloso, pero Medellín especialmente es catalogado la ciudad número uno en el turismo. Luego sigue Cartagena, luego sigue Bogotá, si mal no me equivoco. ¿Qué sucede? Sí, Medellín solía ser muy económico. Todavía se mantiene en algunas cosas, pero lo que es en la parte del turismo, que es en la parte hotelera, Medellín está por las nubes. Recientemente, hace 3 semanas estuve en Medellín y tuve que irme porque había un concierto de Bad Bunny y paralizó toda la ciudad, y esto incrementó de una manera exorbitante los precios en la ciudad. Para que más o menos tengas una idea, 3 días en un hotel sencillo, $700, $800. Una locura que nunca en mi vida pagaría, y mucho menos por un hotel sencillo. Si alguna vez me llegase a dar un lujo, creo que lo haría en un hotel en Dubái, o creo que lo haría en otro destino, puede ser Italia. ¿Qué sucede? Esto ha llevado de que las personas en Medellín, los dueños de negocios, los dueños de hoteles, los dueños de comercios, incrementen mucho los precios. No solo para el turista, sino para el local de Medellín. Esto ha llevado una gran inconformidad porque Medellín se ha puesto muy costoso en alquileres, las compras de vivienda, y tanto así las personas están muy preocupadas, incluso molestas, porque Medellín recibe muchísimo turismo. Esto es algo positivo para la ciudad, es algo positivo para el gobierno, es algo positivo para el ayuntamiento, para la alcaldía, pero es algo negativo para las personas que viven allí. Prácticamente Medellín se ha vuelto la ciudad más costosa. Un clima espectacular, el paisa, como coloquialmente se le dice, son personas encantadoras, pero sí es cierto que el incremento masivo del turismo ha incrementado, valga la redundancia, todo lo que son los precios. Sin embargo, esto no es un limitante para que sigas visitando Medellín, porque siendo extranjero, un ejemplo, que vivas en los Estados Unidos, manejes el dólar, siempre te va a salir muy económico. Mi recomendación es que evites fechas importantes, que son las más populares, como es la Feria de las Flores. Los hoteles se disparan. Diciembre es sumamente alto por el turismo y por personas que viven fuera, colombianas, que vienen a su ciudad o visitar a familiares. Evita todas las temporadas altas y fácilmente podrás obtener un presupuesto por una semana, 7 días en Medellín. Necesitarás tener de $500 a $600 para que tengas unas muy buenas vacaciones. Zonas para hospedarse. Actualmente existen muchas herramientas para hacer reservaciones en hoteles, como lo es Booking, como lo son Expedia, o a su vez la
muy popular hoy en día, Airbnb. Y vamos a comenzar con ella. Airbnb es una de las opciones más económicas que existen en Medellín. Te recomiendo que hagas una reservación de un día y posteriormente negocias con la persona si vas a estar unos 7 8 días, porque Airbnb quita una comisión bastante alta. Y sin embargo, reservando por Airbnb vas a tener seguridad y va a seguir siendo barato. Vas a tener la seguridad del dinero, vas a tener la seguridad de una reclamación. Así que si quieres conseguir un lugar cómodo, Airbnb es una de las opciones. Booking.com es un sitio también muy seguro, pero últimamente se ha vuelto muy permisivo, tanto para hoteles, tanto para habitaciones, y muchas veces la persona se confunde cuando va a reservar. Mucho cuidado con Booking, lee mucho los reviews, es muy importante, al igual que en Expedia. Expedia es un poco más profesional, permite solamente hoteles, en algunos casos algunos apartamentos individuales, pero Expedia es una de las plataformas más seguras para poder reservar un hospedaje. Las zonas mejores para hospedarse en Medellín, yo te sugiero que evites las zonas populares, como lo es El Poblado o como lo es Sabaneta. Muchas personas se hospedan allí para estar cerca de las atracciones principales, como lo es Provenza, como lo es el Parque Lleral, entre otros. Pero esto también incrementada por los turistas. Y en las noches es bastante ruidoso y bastante caótico como tal. Todos los aspectos, caminando, en tráfico, incluso en seguridad. Que vamos a dejar el tema de la seguridad de último para Medellín. Zona preferida que te recomiendo, Los Laureles. Los Laureles está aproximadamente en 20 minutos, 15 minutos de traslado en Uber hacia la zona del Poblado y hacia las zonas céntricas turísticas. Es una zona residencial que ha estado creciendo o que ha estado evolucionando en los últimos años y se ha vuelto una zona preferida por muchos para la tranquilidad. Y a su vez los hoteles son mucho más económicos que en las otras zonas turísticas. Sin embargo, si tú quieres estar cerca de las atracciones turísticas, vas a rumbear un fin de semana en Medellín y quieres caminar a la discoteca o al club y regresar a tu casa caminando, El Poblado es una opción, o Sabaneta, que está al lado, es otra opción, o incluso el mismo famoso Envigado. Pero ten presente, son zonas turísticas. Zonas turísticas llaman de todo. Llaman a caos, llaman a muchas personas, incluso llaman a cosas no tan buenas. Zona principal que te recomiendo, Los Laureles. Esta zona de Los Laureles es súper tranquila. ¿Quieres simplemente salir a caminar o distraerte un poco o tomarte un trago? Muy cerca, caminando, está la famosa llamada 70. La 70 es una avenida principal, su nombre como lo dice, 70, donde se caracteriza por tener muchos bares y muchos restaurantes, al igual de comida rápida. ¿Qué es lo que pasa? A nivel de seguridad, El Poblado sigue siendo un poquito más seguro por el nivel de los negocios. La 70 es como un lugar más local. Sin embargo, muchos turistas lo prefieren y vas a disfrutar muchísimo, pero tienes que tener mucho cuidado. Hablando en todo lo que son los beneficios médicos. Medellín, yo principalmente soy cliente de Medellín en todo lo que son los médicos. Todos mis médicos se encuentran en Medellín. Odontólogos, internistas de chequeos generales, alguna emergencia que se pueda presentar, oftalmólogo, neurólogo, neurocirujano, por ejemplo yo que tengo unas hernias discales. Todos los mejores médicos están en Medellín. Hay clínicas que tienen convenios con pacientes internacionales o tienen ciertos beneficios para pacientes internacionales, como principalmente uno que es el mejor hospital de Medellín, se llama el Pablo Tobón Uribe. Simplemente llegas a recepción o antes de llegar llamas y pides que te comuniquen con pacientes internacionales. Es un trato espectacular, una zona VIP donde vas a tener una sala de espera distinta a los demás pacientes y te van a dar prioridad en toda la atención médica. El hospital es el mejor de todo Medellín, te lo repito nuevamente, se llama Pablo Tobón Uribe. Créeme que es un lujo visitar ese hospital. Lamentablemente visitar los hospitales no es tan bueno, pero si quieres profesionalismo, quieres tranquilidad, hazlo. Puedes aplicar a una tarjeta de membresía en el hospital como paciente internacional, donde te dan un 15% de descuento en todos los servicios médicos, en consultas, en tratamientos, en tomografías, en placas, odontología, absolutamente en todo. Simplemente obtienes la tarjeta de descuento, la cual la compras en recepción, la cual la obtienes en recepción, es completamente gratuita y de allí empiezas a usarla como tal. Hay otras clínicas un poco más privadas, pero un poco más costosas. Medellín es muy famoso por la cirugía estética, liposucción, lifting facial,
absolutamente todo lo que sea estético es famoso Medellín. Pero esto tiene un poco de incremento en cuanto a los precios. Sin embargo, comparado con países de Estados Unidos, te va a salir mucho más económico. Incluso comparado con Venezuela, que hay muy buenos médicos también. Venezuela está disparado en cuanto a los precios comparado con Medellín. Hace poco estuve conversando con una amiga que se iba a hacer un tratamiento facial. Ella es de República Dominicana y le están cobrando $3,000. Yo hablé con una amiga doctora y la doctora está cobrando $350, $400 si mal no me equivoco. Una doctora cirujana plástica y la misma cirugía que le van a hacer en República Dominicana a $3,000 se la van a hacer en Medellín a $350, $400. Son cosas que tienes que evaluar. Claro, tienes que comprar un boleto, tienes que pagar un hospedaje, pero siempre te va a quedar para que hagas de todo. Medellín también es conocido por la parte dental, ¿sabes? Los dentistas a nivel mundial, especialmente aquí en Estados Unidos, es una locura en cuanto a los precios. Yo tengo mi dentista ya, gracias a Dios cuento con una dentadura sana, pero todo lo que son los chequeos generales siempre los hago allá. Hace poco una conocida aquí en Estados Unidos perdió una muela y tenía que hacerse un implante. El tratamiento, conducto, todo, no sé exactamente lo que le iban a hacer, $10,000, $8,000 si no estoy seguro. En Medellín, $700. Entonces, si estás en Estados Unidos, tómate 10 días. Los boletos son súper económicos, $150, $200, depende de la temporada que lo compres y de vuelta. Anda a Medellín, disfruta, haz turismo y atiende todas las partes médicas. Y muy importante, tienes acceso en las farmacias a todos los medicamentos sin restricciones como lo hay aquí en Estados Unidos, que necesitas una prescripción firmada, todo esto. Allá de igual manera, pero es mucho más fácil y mucho más asequible como tal, como todos los países de Latinoamérica, incluso en España, que también. Medios de transporte en Medellín seguro. Aquí mucha atención. Hay muchas plataformas, muchas aplicaciones, como lo es InDrive, Uber, y hay otra más que no recuerdo su nombre. Pero principalmente te quiero hablar de InDrive. InDrive es una aplicación como Uber, pero simplemente empiezas a subastar los viajes con la persona. Ejemplo, mira, yo voy a tal lado, a tal lado. El conductor te pone $20. No, yo te voy a pagar 15. Bueno, vamos a dejártelo en 14 y así va. No, yo voy a pagar 13, no, 15. Es una aplicación donde subastas. Mucho cuidado con esa aplicación. En Medellín, no. Escuché un caso de un muchacho que tomó un InDrive y apareció muerto al siguiente día. InDrive, a pesar de que es una empresa, no tiene esa seguridad que tiene Uber. Si vas a usar el servicio de traslado a Medellín, hazlo con Uber. También tienes los taxis amarillos. Colombia es uno de los pocos países que no permite o no está legalizado el servicio de Uber, porque sus taxistas, aparte de que son muchísimos, es como una cultura tradicional mantener sus taxis amarillos. Son personas muy serviciales, son personas que te van a cobrar económico, pero los taxis no tienen aire acondicionado, muchas veces te agarra tráfico, el smog, todo esto, y a veces el calor en Medellín pega, por lo cual no te lo recomiendo. Si tienes que hacer un traslado de emergencia, simplemente detén un taxi y te vas. Pero si quieres estar tranquilo y seguro, usa Uber. Los taxis me han recomendado muchas personas locales que no son tan seguros. Yo no he tenido ningún problema hasta el momento, pero Uber sigue siendo la aplicación más segura. Hay un servicio en Uber que es el servicio básico, el servicio X. No te lo recomiendo, los conductores no llegan, o si te llegan, te van a llegar de una manera no profesional. Tienen un servicio que se llama Comfort, sigue siendo muy económico, más o menos para que tengas una idea. Un traslado de 15, 20 minutos te puede salir en $4 en el servicio de Comfort. Tienen un servicio de Black, muchos en Estados Unidos saben lo que es el Black, que son limusinas. En Colombia no funciona de esa manera. El servicio Black en Colombia simplemente es un carro negro medio bonito. Hay ciertas categorías, pero no existe una Suburban, no existe una Cadillac, no existe una Lincoln Navigator como se suele tener en Estados Unidos o en España, en el servicio Premium Black. Simplemente quieres estar cómodo y económico, la opción Comfort es una idea, te va a llegar un carro muy bonito, te va a llegar un carro súper limpio, puedes poner el aire acondicionado, puedes quitarlo, puedes bajar la música, puedes viajar en silencio y va a ser sumamente económico. La seguridad en Medellín. Siempre me han dicho, mucho cuidado en Medellín, ten cuidado. Yo al principio no tomaba mucho en cuenta estos consejos, pero recientemente unos amigos de allá me comentaron, mira Luis, hay personas que se dedican nada más a ver, este es extranjero, este no es extranjero, este tiene una cadena, aquel entró al banco y vas a pasar un mal rato. Mientras lo puedas evitar, mucho mejor. Por supuesto, desde ese momento empecé a implementar las medidas de seguridad. Y sí, lamentablemente Medellín, a pesar de que yo no lo he visto, sigue encantando, yo viajo mucho a Medellín. Es una ciudad en algunas zonas no tan segura.
Mis recomendaciones: no andes con un teléfono libremente de alta gama en la calle. Si lo vas a hacer, hazlo en métodos de emergencia o en un negocio para mandar un mensaje o algo que tengas que hacer puntual. No tengas prendas de oro. No manejes mucho dinero en efectivo porque existe mucho el dateo. Esta persona entró al banco, sacó tanto. Entonces, simplemente para evitar, maneja lo básico. Si llevas tu cartera o tu billetera con todas tus tarjetas de crédito, mi recomendación es que dejes todas las tarjetas de crédito en el hotel o en el Airbnb donde estés y salgas con una o con dos en caso de emergencia. Porque si sufres un momento desagradable, lamentablemente vas a perder toda tu documentación. No es necesario que andes con el pasaporte. Llévate la cédula de tu país, llévate un ID, una licencia de tu país, y a la hora que la policía te pare, a mí me pasó una oportunidad, le digo, mira, tengo el pasaporte en el hotel por medidas de seguridad y esta es mi licencia del país donde vivo, en Estados Unidos. Policía chequeó, normal, no se preocupe, porque si pasas una situación desagradable y te quitan el pasaporte, también se van a presentar los problemas. Quizás estoy exagerando en cuanto a la seguridad, porque insisto, a mí no me ha pasado nada. Simplemente te transmito lo que las personas me han dicho, que hay que estar atento. Sí he visto una que otras cosas, depende de la zona, que yo he entrado a muchas zonas en Medellín, pero simplemente vas a estar atento. De resto es completamente seguro. Simplemente, como dicen ellos en su argot coloquial, no des papaya. No se la ponga fácil. Normal, si vas a salir a tomar. Aquí muchísimo cuidado. Y esto sí es alerta rojo. Si vas a salir a tomar con unos amigos o con pareja, cuídense las bebidas. Uno va al baño, el otro la deja, el otro va al baño, el otro cuida las bebidas. Esto, aparte de ser un consejo para Medellín, es un consejo general en todas partes del mundo. Pero principalmente en Medellín se estila mucho la famosa burrundanga, que es una bebida, una sustancia que te echan, donde prácticamente tú pierdes el conocimiento, pero sigues estando de pie y hacen contigo lo que quieran. Se han visto casos de tráficos de órganos, en su peor caso. Se han visto casos que la persona está en el cajero electrónico sacando dinero, la misma persona, y está otra atrás diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, evita muchísimo. El paisa es una persona muy cálida, es muy amable. El paisa que vas a ver de día en la calle. Pero en la noche no sabes qué te vas a encontrar. Si vas a Medellín a rumbear, hazlo. Pero si vas a ir solo, mucho cuidado. No le aceptes bebidas a nadie. Controla tu nivel de licor. Y si vas en grupo, simplemente cuídense las bebidas. Esto es vital. A mí me pasó una situación desagradable en un restaurante de lujo. Entregué mi tarjeta para pagar. La chica fue especial, súper maravillosa. Incluso le di hasta $20 de propina, que es mucho dinero en Medellín para una persona. Ellos tienen que traer algo que se llama el datáfano, que es el punto de venta. En ese momento la chica, estábamos tan amenos que no sé qué pasó. Me dice, ay, creo que me llamaron allí. Dio una vuelta. Te estoy hablando de un minuto. Vino con la tarjeta de crédito, me la pasó enfrente mío, sacó el voucher, firmé, todo bien. A la semana y media cuando llego, empezaron a pasar la tarjeta. En el mismo local. La muchacha me clonó la tarjeta. Entonces, mucho cuidado. Aceptan tarjetas internacionales de todo tipo, pero simplemente que te hagan la transacción al frente. Nunca te confíes en entregarla, que se la lleven. Y si puedes pagar en efectivo, mucho mejor. No aceptan dólares, los aceptan como propina, pero en los negocios pagar con dólares es muy complejo. Así que con tu tarjeta de débito de tu país, que está habilitada internacionalmente, tú puedes llegar a un cajero electrónico y puedes sacar dinero. No cambies en los aeropuertos, aunque es más seguro, pero hay una tasa de porcentaje bastante alta. Si no te sientes seguro sacando en un cajero electrónico, lo puedes hacer en el aeropuerto y así vas a estar más seguro. Los bancos que te recomiendo para sacar dinero en efectivo: Bancolombia es el banco principal, quita muchísima comisión, pero el mejor banco que te da mucho más dinero y poca comisión se llama Davivienda. Vas a ver el logo con una casita. Ese es mi preferido para sacar dinero. Medellín es una ciudad encantadora, pero no todo es malo en Medellín. Simplemente son normas de seguridad, principalmente si eres extranjero, que tienes que tener. Medellín es una ciudad encantadora, es maravillosa. Se ha vuelto muy costosa con el paso de los años. Hay destinos mucho más económicos. Por ejemplo, parece mentira, viajas a la capital, a Bogotá, es casi el 50% más económico que la misma Medellín. Cartagena sí es un destino muy costoso, más alto que Medellín, porque recibe muchísimos turistas también. Pero Medellín principalmente se ha vuelto muy, pero muy costoso. En la comida no vas a tener problema. Comidas locales puedes pagar $7, $6. Almuerzos que te van a incluir sopa, seco, jugo, postre. En restaurantes de alta gama sí puedes pagar fácilmente un $150, $200 en el Poblado, sitio que te estuve hablando al principio. Por lo que tienes que tener cuidado como tal de qué sitio vas a visitar y consultar sobre todo los precios. Pero si quieres viajar a Medellín con un presupuesto bajo, créeme que la vas a pasar de maravilla. Simplemente toma las medidas
medidas de seguridad que te estoy diciendo. Consulta las herramientas o las plataformas que te recomiendo para hospedarte. Siempre busca el Airbnb correcto. Y esta zona, Los Laureles, créeme que vas a estar en perfecta armonía. Es una zona céntrica, muy cerca de todo. Mucho cuidado con visitar el centro de la ciudad. Hay una parte que se llama El Hueco, que es todo lo que son la venta informal. Ahí consigues de todo. El oro súper económico, pero es un sitio peligroso que tienes que tener mucho cuidado. Si vas a ir, trata de no exhibir teléfono, trata de irte con la ropa más desgastada que tengas, porque principalmente en El Hueco están todas las joyerías, y joyerías de muy buena reputación, donde vas a conseguir oro 18 quilates a un buen precio, pero es el centro. Si puedes negociar con el Uber, de pagarle la espera en un sitio estratégico, mucho mejor. Hay una plaza muy bonita en el centro, que es la Plaza Botero, del artista Botero, que hace figuras obesas. Es un deleite ir a esa plaza porque tiene una infinidad de esculturas. Enfrente está un museo, que es muy popular también, pero es el pleno centro. Ahí sí tienes que tener mucho cuidado. El pueblito paisa es totalmente seguro, tienes que visitarlo. Está a 15 minutos de Los Laureles, a 15 minutos del poblado. Todos los Uber y taxis llegan. Es sumamente encantador, vas a comer súper rico allí. Y a su vez, Medellín es una ciudad encantadora, una ciudad maravillosa. Visita Medellín con confianza. Si vas a ir con un presupuesto bajo, como te estaba resaltando, hazlo. Simplemente planifica bien, no escojas temporadas altas. Hemos llegado hasta el final de este storytelling sobre Medellín, Colombia. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Como sabes, el mejor regalo que me puedes dar es compartir el video y darle me gusta. Esto me va a motivar a seguir creando contenido. En las próximas semanas estaré viniendo con diferentes ciudades, con diferentes historias que han sucedido. Hay muchas peligrosas, hay muchas divertidas, pero estoy seguro que te van a encantar y sobre todo que te van a dar muchos tips si vas a viajar a uno de estos destinos. Que tengas un feliz día. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.